Muchas gracias, Padre Jorge, y muchas gracias a todos quienes se han convocado en esta tarde para tener este tiempo y juntos reflexionar y juntos alimentarnos, nutrirnos de la palabra de Dios, ¿no? Me uno también en el saludo a todos los que son padres en este día o en esta ocasión especial. Em, Vamos a trabajar un texto que es muy, podríamos decir que está lleno de desafíos muy serios realmente y que cuando uno lee el texto, quizás lo primero que viene es esa palabra de ánimo que viene de parte de Jesús cuando dice no tengas miedo. Y no obstante, luego de decir eso, no tengas miedo o no tengan miedo, aparecen unas palabras que hacen a veces que ese ánimo inicial de decir no tenga miedo, uno luego se comienza a preguntar, pero ¿de qué nos está hablando? Porque dice el texto algo así como no tengas miedo, y luego dice porque no hay nada encubierto, porque todo sale a la luz. Y eso a algunos en todo caso le daría mucho miedo más bien, ¿no? Que las cosas que están ocultas puedan salir a la luz, ¿no? Y dice algo así como, lo que yo les estoy diciendo en lo oculto, eso es lo que hay que saber. Y luego aparecen otras frases u otros párrafos que en todo caso, si es que no llegamos a dilucidarlos de una manera un poquito más amplia, de repente no nos permiten entender esta interpelación que Jesús nos hace cuando nos dice no tengan miedo, ¿no? Vuelvo a decir, el día de hoy, quizás la frase profunda, contundente, la frase que viene de Jesús que debe llegar a nuestro corazón es con la que inicia el texto en Mateo el capítulo 10, desde el verso 26 hasta el verso 33, que es el pasaje que vamos a nosotros reflexionar ahora. Así que si comenzamos justamente colocando esa frase en nuestra cabeza, en nuestro corazón, y lo mantenemos así hasta el final, enhorabuena. O sea, Jesús nos dice, no tengan miedo. Ya con eso, chévere, nos sentimos nosotros, como vuelvo a decir, animados y alentados. Ahora lo que nos toca es preguntarnos, ¿y a qué se estaba refiriendo en este pasaje cuando decía no tengan miedo y cuando da las siguientes instrucciones? Y para eso, pues vamos a eh, procurar explicar desde una perspectiva, hay muchas perspectivas que podríamos utilizar para explicar esta advertencia o mejor dicho, este mensaje esperanzador del Señor. Yo voy a tomar una perspectiva de estudio y vamos a recurrir a los pasajes anteriores en el mismo Mateo 10 para entender un poco qué es lo que acontecía en aquel entonces. ¿Ok? Voy a compartir en mi pantalla y con ustedes una presentación para que puedan tomar notas si gustan y para que puedan también hacer sus preguntas o comentarios más adelante. Y ahí empiezo colocando, como vuelvo a decir, el texto fundamental o la frase fundamental que es no tengas miedo, ¿no? Fuerte realmente, ¿no? Y yo diría, no, esto no es algo ocasional en este pasaje. Sobre todo el Evangelio de Lucas repite en varias ocasiones esta frase de Jesús, ¿no? No tengas miedo, no tengan miedo ya desde el inicio del Evangelio, cuando por ejemplo se da la anunciación a María, no tengas miedo. Cuando aparece los ángeles en el cielo en el anuncio del nacimiento de Jesús a los pastores, también no tengas miedo. Entonces es como bastante iterativo decir no tengas miedo, no tengas miedo. Y enhorabuena que realmente nos dice eso, porque la vida actualmente, incluso para nosotros, pues está llena de una serie de cosas que realmente nos llenan también de temor
Aquí en el Ecuador, por ejemplo, estamos nosotros cada vez más temerosos por toda una situación de violencia que se está generalizando lamentablemente en muchos sectores de la nación, pero no es propio del Ecuador, sino en casi toda Latinoamérica, lamentablemente. Pero no solamente de eso, sino también de toda una serie de cosas que nos llenan a nosotros de incertidumbre o de miedo, pues el Señor nos dice, bueno, no tengan miedo. Quiero plantearles lo siguiente, ¿ya? Y voy a comenzar con voy a llamarlo así, como un eje analítico que muchos biblistas han utilizado para interpretar textos del Antiguo Israel, específicamente en el Antiguo Testamento, lo que es para nosotros el Antiguo Testamento. Aquí en América Latina. Jorge Pixley, por ejemplo, en su momento comenzó a establecer un poco esta línea de interpretación. Es una línea de interpretación, pero nos va a servir mucho para entender el pasaje que estamos estudiando. ¿Y cuál es esa línea de interpretación? Es entender que en el texto, ya en el Antiguo Testamento, y luego se retoma en el Nuevo Testamento, hay dos símbolos que vamos a tratarlos como símbolos teológicos o símbolos teológicos y antropológicos quizás. No son lugares geográficos, sino más bien son formas de entender ciertas condiciones o ciertas formas de vida que aparecen de manera un tanto confrontadas, no, bastante confrontadas, en los textos, sobre todo del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son esos dos símbolos a los que voy a hacer referencia? Un símbolo es la ciudad y otro símbolo es el campo. Si bien es cierto, son símbolos que expresan un paisaje o un panorama geográfico o hasta geopolítico, podríamos decir también, pues vamos a tomarlos más bien, como vuelvo a decir, como ideologías, como formas de vida o como visiones teológicas o percepciones teológicas de la forma de vida en medio de las sociedades. ¿Ya? En el Antiguo Testamento siempre hay una acusación a la ciudad, no porque las ciudades sean malas en sí mismas, ¿no? Porque en todo caso también en el Antiguo Testamento aparecerá una ciudad como Jerusalén, como por ejemplo una ciudad que en algún momento fue declarada ciudad de Dios porque ahí estaba el templo, ¿no? Aunque después ustedes se van a dar cuenta que va a haber también una acusación seria a Jerusalén. Pero en el Antiguo Testamento es interesante que la ciudad representa la centralización del poder, la concentración de la riqueza, significa la violencia que proviene de parte del Estado, significa la burocracia religiosa, porque, miren, más o menos, en la ciudad, en la conciencia del Antiguo Testamento, la ciudad era un sitio donde había un solo templo, donde estaban una élite sacerdotal gobernando todo, no así el campo. En el campo había la posibilidad de tener muchos altares, ¿no? Y si eso lo podemos ver nosotros en la trayectoria de los patriarcas. Los patriarcas caminaban por el campo y cuando caminaban por el campo, el lugar que encontraban, hacían un altar, porque la adoración no era tan burocrática y no estaba tan centralizada. La ciudad es ícono, es símbolo de la dominación imperial. Recuerden ustedes que para Israel lo peor que le pasó en su historia fue que fueron conquistados y exiliados a una ciudad, Babilonia, ¿no? Y bueno, están hablando en realidad del imperio de los caldeos, pero no mencionan mucho ese nombre, sino que utilizan el nombre de la ciudad como símbolo de la dominación imperial. En Jonás podemos ver también que la dominación imperial asiria está representada por una ciudad, Nínive, ¿no? Entonces, las ciudades, sobre todo, como vuelvo a decir, en el Antiguo Testamento, principalmente representan, ¿no? Esta forma jerarquizada, esta forma bastante
diferenciada, una injusticia que se ha establecido a través de una serie de estratos, etcétera, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa en las ciudades, ¿ah? Hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy también, si nosotros comparamos entre qué ocurre en las ciudades y qué ocurre en el campo, a pesar que vuelvo a decir, no estamos hablando estrictamente de cuestiones geográficas, pero si nos vamos un poco a eso, pues el día de hoy también los poderes están centralizados en las ciudades, ¿no? O sea, por lo menos aquí en América Latina, yo no sé si hay algún palacio de gobierno en el campo, por ejemplo, ¿no? No creo, no creo. ¿Por qué? Porque todo al fin se va a concentrar siempre en la ciudad. La ciudad significa eso, ¿no? Jerarquía, diferencia, estratos, significa poder que se establece desde una especie de pirámide injusta, donde hay élites que concentran los poderes y donde está esa base popular muy que recibe de alguna manera esa dominación desde formas incluso violentas. Aquí puse varios ejemplos, ¿no? Miren, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Caín es el que funda la primera ciudad, ¿no? No es Abel, no es Seth, no es Adán. Babel representa la concentración del poder, ¿no? Sodoma y Gomorra simbolizan la violencia, la injusticia, ¿no? La falta de hospitalidad. Egipto, las ciudades de Egipto, Nínive, Babilonia y posteriormente Jerusalén, que inicia siendo como una especie de ciudad esperanzadora, se convierte también en un símbolo de opresión. Si no recordemos lo que pasó con Salomón. Es interesante porque David llega y establece Jerusalén como la gran ciudad, hereda a su hijo Salomón y Salomón, ¿qué es lo que hace, no? Cobra impuestos para tener toda esa opulencia que al final esa situación se revierte, digamos, y no le favorece en cuanto a su política de Estado y acontece una sublevación que divide el rey. La ciudad, ¿ya? Entonces la ciudad expresa un poco esa forma de vida. El campo, más bien, para un poco la visión del Antiguo Testamento, el campo es el lugar donde Dios eh, vio conveniente comenzar su proceso de relacionamiento o ser artífice de la historia del pueblo. La historia del pueblo en relación con Dios, recordemos siempre que para Israel en el texto bíblico y para muchos pueblos no modernos también, la relación con Dios o con sus dioses, en este caso de los pueblos no modernos, de otros pueblos no modernos, la relación con Dios es fundamental porque la historia se hace en relación con Dios, donde Dios se convierte, como vuelvo a decir, en artífice mismo de la historia. Entonces, si nos preguntamos y comenzamos a decir, ¿dónde nació Israel? Pues el Génesis nos va a decir en el campo, con pastores que iban de un lado a otro para llevar a sus ovejas, eh, como los patriarcas en realidad fueron pastores, ¿no? Y es más, cuando se convirtieron en un reino y prefirieron una ciudad, en 2 de Samuel 8, Dios mismo, ¿no? Jehová mismo aparece o Yahvé mismo aparece diciéndoles, no pidan un reino, porque el reino significa la concentración del poder. Y eso es lo que pasó, ¿no? Cuando llegan a tener un rey, el rey necesita una ciudad capital desde donde gobernar y comenzó a gobernar desde una ciudad llamada Jerusalén, el rey David. Pero aún estaba presente en su conciencia de que si bien es cierto, David había sido elegido como rey y ahora tenía una ciudad desde donde gobernar, siempre ellos pensaban y decían, ah, pero ¿de dónde proviene? Él proviene del campo porque él es pastor de ovejas, ¿no? Entonces es como que el campo es el espacio donde se ha vivido la experiencia original o originaria también de Dios con el pueblo. El campo representa la dependencia de Dios, la reciprocidad comunitaria, lo decía el gran Milton Schwantes, por ejemplo, y Carlos Mesters cuando hace un trabajo bien lindo sobre el Código de la Alianza que está en Éxodo, el capítulo 21 al 23 más o menos, donde dice estas leyes iniciales
que Israel adoptó como la forma, como el documento en el cual Dios lo había elegido como pueblo, eran leyes del campo, de la vida del campo, ¿no? Y siempre está ese anhelo de alguna manera de establecer, digamos, una especie de diferencia. Recuerden que cuando llegan los profetas, por ejemplo, llega Elías, llega Eliseo y se oponen de manera tajante ¿a quién? A los reyes. ¿Y los reyes de dónde gobiernan? En Samaria. ¿Samaria en qué se ha convertido? En una ciudad donde se ha instalado un templo para Baal y un palacio para el rey. ¿Qué hace el rey? No sé si se acuerdan, por ejemplo, ¿no? Lo que hace el rey, este rey Acab con su esposa Jezabel. Acab llega un día y dice, ay, me gustaría tener un campo, un viñedo que hay por ahí. Y Jezabel dice, "Ah, no te preocupes, yo te lo consigo ahorita". Va y mató a Nabot y le dice, aquí está, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Campo, concentración del poder, perdón, ciudad, concentración del poder, campo también. Campo más bien al revés, vamos a decir, reciprocidad, producción de la vida, cercanía de la creación. Aquí les pongo varios ejemplos sobre cómo aparecen estos dos ideales o estas dos formas de concebir las relaciones entre la vida en el Antiguo Testamento. Pero nosotros estamos en el Nuevo Testamento, así que preguntémonos. ¿Y en el ministerio de Jesús? ¿En el ministerio de Jesús también existía esta oposición? Persiste, persiste esta oposición en el tiempo de Jesús. Recuerden ustedes que, por ejemplo, las parábolas del Señor y lo que el Señor hablaba estaban casi siempre referidos a la vida del campo. Una de las grandes o primeras, como dicen algunos, una de las grandes parábolas del Señor fue la parábola del sembrador, por ejemplo, ¿no? Y la parábola del sembrador, ¿quién la entiende? La entiende alguien que vive en un palacio donde nunca ha trabajado para tener lo que tiene, o la entiende un campesino que vive en el campo, ¿no? O que tiene o despliega su vida allí, en el campo. Jesús hablaba mucho de viñedos, Jesús hablaba mucho, ¿no? Sobre, qué sé yo, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo las aves, hablaba mucho sobre esas condiciones propias de la vida del campo. Entonces en Jesús todavía persiste, solamente que el Señor va a creer algo fundamental. El Señor va a entender que ciudad y campo son lugares donde se debe cumplir la misión, y la misión es establecer el reino de Dios. En el ministerio de Jesús, la ciudad va a seguir apareciendo como el espacio de mayor amenaza. ¿Ya? ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, yo les preguntaría, por ejemplo, Jesús decía, uy, sí, chévere, vámonos a Jerusalén. ¿No? Cuando incluso sus hermanos le dijeron, oye, Señor, ¿y por qué ya llegó la hora de ir? Y el Señor dice, uy, espérense, aguántense un poco, ¿no? Aguántense un poco. No es fácil. No es fácil ir a Jerusalén, donde están los dueños de la banca, vamos a poner así, de la banca o de los bancos, y llegar con un mensaje diciéndoles, miren, presten, pero no pidan nada a cambio. O sea, no es fácil, ¿no? No es fácil llegar a la ciudad para decirles, es mejor ser el menor o el que sirve, no ser el mayor. ¿Cómo le dices eso al que está en la punta de la pirámide? ¿No? No era fácil. Tal es así que cuando entró a la ciudad, ya saben ustedes lo que le pasó, ¿no? De acuerdo a los evangelios, fue casi la única vez que llegó a Jerusalén y allí lo mataron. Juan es el único que dice no fue algunas veces, pero siempre había amenaza cuando se trataba de llegar a alguna ciudad. En Jesús, el campo sigue apareciendo como símbolo de vida comunitaria, pero no se utiliza mucho como tal campo, vamos a decir, en el Antiguo Testamento hay algunas referencias más, sino que en el Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús, aparece un término que hay que prestarle cuidado, las aldeas o los alrededores. En Lucas, cuando empieza a hablar sobre el ministerio de Jesús en el capítulo 4 de Lucas, dice que la fama de Jesús se hizo muy conocida en los alrededores, ¿no? En lo periférico.
En el capítulo 8 dice que iba por las aldeas y siempre está hablando de que iba allí, en las aldeas. Las aldeas son como una especie de oposición de las ciudades. Ciudades, sitios de concentración del poder. Las aldeas como esos espacios donde todavía se puede reconocer o se puede ver que hay una posibilidad de una vida mucho más solidaria, no tan estratificada, no tan jerarquizada, ¿no? No son espacios puros, pero en todo caso se puede vivir todavía con cierta esperanza eso. Eso aparecerá allí en el texto de los evangelios. Solamente que Jesús sabe que ya en su tiempo hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Que mientras que en el Antiguo Testamento todavía existía una especie de pugna entre campo y ciudad, ¿ya? Profetas y reyes y sacerdotes, los profetas a veces tenían mucha fuerza, una fuerza opositora, ¿no? Oseas, Amós, ellos se consideran gente del campo, por cierto. ¿Eh? Amós va a decir, no, ¿yo qué soy? Yo soy un recogedor de higos, dice, no, o sea, yo soy gente del campo. Y desde el campo, ¿contra qué protesto? Protesto contra la ciudad, Betel, ¿no? Por ejemplo, que ha sido tomada por las élites. Eso vemos en Amós. Hay como una especie de pugna. En el tiempo de Jesús, Jesús se da cuenta que ya no hay tanta pugna porque las ciudades ya han tomado a las aldeas, ya han sometido a las aldeas. De tal modo que ya no es como era antes. Antes, ciudad y campo estaban como que todavía en una especie de, como vuelvo a decir, de confrontación. Y Jesús va a decir, no, en mi tiempo ya el poder de la ciudad ha tomado las aldeas de tal modo que las aldeas, que eran los espacios donde podíamos encontrar un poco de vida armónica, se han convertido en lugares inseguros. Un hombre estaba caminando por allí entre las aldeas o en un camino en el campo y fue asaltado, por ejemplo, ¿no? El, un padre o un señor mandó a su hijo a una viña y vinieron unos labradores y lo mataron. Entonces, para el Señor va a decir, bueno, tengamos un poco de cuidado porque parece que incluso el poder ya ha tomado las aldeas y los ha convertido no en lugares de estratificación, de injusticia, sino en lugares inseguros. O sea, los ha convertido en lugares donde lamentablemente ya se está viviendo la violencia. Entonces, ¿qué propone el Señor? Lo que el Señor propone es que debe haber un lugar, tanto en las aldeas como en las ciudades, desde donde se puede comenzar a reconstruir este ideal de vida armónica. ¿Y cuál es ese lugar que propone el Señor? Las casas. Las casas. En las casas, desde allí, uno puede comenzar a encontrar posibilidades para que las aldeas puedan vivir una transformación de tal modo que las aldeas, que son los lugares donde están los pobres, puedan experimentar el reino de Dios. Y si las ciudades tienen que ser cambiadas, estas también deben comenzar desde las casas. Recuerden, es interesante, ¿no? Cuando Lucas dice que el Señor iba a entrar a Jerusalén y les dice a sus discípulos, adelántense porque iban a comer juntos la Pascua. ¿Qué les manda el Señor a buscar? Le manda a buscar una casa. Vayan y encuentren una casa. Y cuando encuentren una casa, díganle que ahí vamos a pasar nosotros. Y cuando llega, ¿qué es lo que Jesús hace en esa casa? Les dice a sus discípulos, cuánto he anhelado comer con ustedes esta Pascua. ¿Por qué? Porque es en la casa donde se puede comenzar a vivir ese, esa posibilidad de vida armónica que antes estaba como que muy fuerte en el campo, pero ahora que el campo ha sido tomado por el poder de las ciudades, son las casas las que se van convirtiendo en una especie de lugares de posibilidad, ¿ya? No obstante, hay un problemón. ¿Y cuál es el problemón? Que las casas, sobre todo en las ciudades, también están siendo contaminadas por la injusticia.
¿Recuerdan esta escena? Jesús entra a la casa de un fariseo, a la casa de un fariseo en una ciudad y estaba comiendo allí y llega una mujer a enjuagarle los pies y el fariseo la mira con desprecio, ¿no? ¿Por qué? Porque ya en las casas se están comenzando a vivir esas injusticias que desde esta forma de vida de las ciudades pues han entrado hasta lo más doméstico y privado de la vida para allí comenzar a operar de estas maneras o estas formas injustas. Tengamos eso en mente. Y le digo, tengamos eso en mente porque ahora sí nos vamos a ir a Mateo 10 para entender lo que pasa en Mateo 10, ¿no? Y ahí comencemos viendo de qué se trata Mateo 10. Mateo, el capítulo 10, es un texto que nos habla sobre la misión que Jesús ha venido a establecer en este mundo. Y la misión que Jesús tiene lo anunció pues desde el inicio de su ministerio, ¿no? Como dice Marcos el capítulo 1, el verso 15, el reino de Dios se ha acercado, es establecer el reino de Dios. Y establecer el reino de Dios no es una tarea que Jesús considera que la tiene que hacer solo, ¿ah? ¿Por qué? Porque si el reino de Dios implica justicia, implica amor, pues eso no se hace de manera individual. Se requiere siempre de la compañía, la comunidad, la cooperación, la formación de una comunidad, como vuelvo a decir, para hacer cumplir el reino de Dios, ¿no? O sea, imaginémonos que Jesús diga, yo he venido a predicar el reino de Dios, y el reino de Dios es justicia, pero la justicia es algo que se practica de manera individual. Pues no, ¿no? Que Jesús diga, bueno, ámense ustedes los unos a los otros. El amor es algo que es una cuestión individual, no, es una cuestión comunitaria. ¿Por qué digo esto? Porque Mateo 10 nos dice que Jesús va a comenzar su ministerio y para comenzar su ministerio forma una comunidad. ¿Cómo se llama esa comunidad? La comunidad de los 12. Y es por eso que para que su reino se establezca, para que ese reino se establezca, se requiere de la conformación de una comunidad. ¿Y a dónde les manda? Es interesante porque ahí dice que les manda a las ciudades y a las aldeas. No aparece eso. Ciudades y aldeas. Ya les dije que en el Nuevo Testamento aldeas significan esta visión del campo donde hay la posibilidad de contrarrestar un poco la vida de la ciudad, solo que en el tiempo de Jesús las aldeas ya han sido, como vuelvo a decir, bastante tomadas por este poder generalizado, este poder imperial, este poder herodiano también, ¿no? De Herodes, que ha tomado también los espacios como las aldeas. Pero Jesús le dice, vayan a las ciudades y vayan a las aldeas. Y cuando lleguen a las ciudades, a las aldeas, ¿a dónde deben entrar? Dice el verso 12, deben entrar a las casas. Deben entrar a las casas, porque las casas son ese sitio de posibilidad para que allí se establezca el reino de Dios. Pero ahí aparece una cuestión muy fuerte en el versículo 13. Dice, el problema es que hay casas que ya han sido contaminadas por la injusticia y el abuso. Tengan cuidado porque si en esas casas no existe ningún tipo de iniciativa para poder establecer el vínculo, la paz, la armonía, salgan rápido. No vayan a ser víctimas ustedes de esa injusticia y esa violencia que ha penetrado incluso en las casas. Y uno se pregunta, Señor, ¿y las casas de las ciudades y las casas de las aldeas han sido absolutamente tomadas por la injusticia y el abuso? Y miren lo que dice en el versículo 14. En el versículo 14 dice, y si alguno no les recibiere ni oyere las palabras, salgan de esa casa y de esa ciudad.
y sacudan el polvo de sus pies. O sea, en el versículo 14 ya está advirtiendo que las casas de las ciudades son justamente las más peligrosas porque la ciudad todavía para Jesús sigue significando lo que anteriormente les había comentado: centralización del poder, concentración de la riqueza, burocracia religiosa, violencia estatal, dominación imperial. Entonces, vayan a las ciudades, a las aldeas, entren en las casas. Cuando entren en las casas, algunos les van a decir, vengan, vengan, vamos a vivir en vínculo, vamos a generar paz. Bien, allí se establece el reino. Pero tengan cuidado porque si entran a casas y en esas casas les comienzan a violentar y abusar de ustedes, salgan rápido. Salgan rápido de esas casas y ciudades. Ojo, porque ahí está la amenaza. Y si no me creen, pues leamos lo que dice el verso 15. El verso 15 les dice, de cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Y a ella lo dice de manera clara, ¿no? De manera clara. Dice, lo que está diciendo el Señor es, mira, tengamos cuidado. Y vuelvo a decir, ¿no? Y voy a hacer un poco otra vez énfasis. Si bien es cierto, el origen de esta idea de la ciudad está en esas configuraciones urbanísticas, pues aquí hay algo más. Ciudad representa, como vuelvo a decir, injusticia generalizada, ¿no? Y ahí menciona dos ciudades que habían sido condenadas, pero luego dice, el día de hoy está peor porque nuestras ciudades de hoy incluso están haciendo más injusticia que Sodoma y Gomorra, de tal modo que incluso el juicio va a ser mayor para esas ciudades o para esa ciudad, ¿no? Entonces está haciendo una proclama bastante fuerte el Señor allí, ¿no? ¿Qué dice el verso 23? Dice el verso 23, y tengan mucho cuidado, porque en esa ciudad no solamente uno no puede vivir, sino que si a esa ciudad llegas diciendo, voy a predicar el reino de Dios, que es armonía, que es, como vuelvo a decir, ¿no? Que es, miren, hay una lógica, esto lo dice un antropólogo que se llama David Graeber. David Graeber dice algo muy bueno, ¿no? Él dice que hay una lógica que ha tomado la vida, sobre todo en estos centros del poder, la vida de las ciudades. Y en la vida de las ciudades, la lógica se ha establecido es la lógica de la deuda. ¿Qué es la lógica de la deuda? Es que yo te presto y tú me tienes que devolver, pero ni siquiera me tienes que devolver lo que te presté, sino me tienes que devolver más de lo que te presté. Deuda. Y aparece un señor llamado Jesús y dice, ¿y qué tal si cambiamos eso por otra lógica, la del perdón? Bueno, ¿qué tal si la cambiamos? Y la lógica del perdón que es, ¿no? Si yo te di prestado, no, no tienes que devolverme. Es por eso que el Señor vino a anunciar el año agradable, o sea, el año del jubileo. ¿Y qué es el año del jubileo? Es el año del perdón. Entonces, las ciudades se habían convertido justamente en el centro de la injusticia, y si uno no estaba dentro de esa lógica, si llegabas a la ciudad predicando el perdón y no la deuda, te iban a perseguir. Y es por eso que el versículo 23 que dice, claro, tengan cuidado porque les van a perseguir en esa ciudad. Huyan a otra, porque les digo que no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre, ¿no? Las ciudades se convirtieron entonces en el centro del poder y de la injusticia. Por eso, como vuelvo a decir, dice el verso 23, ¿no? Cuando les persigan, les van a perseguir. ¿Qué es lo que pasa en la ciudad o en la vida de la ciudad, en la lógica de la ciudad, ya más que en la ciudad como centro geográfico, en la lógica de la ciudad?
que se mueve sobre la base de la deuda, que en realidad es una lógica injusta, lo que se organizan son los mecanismos constantes de persecución, los mecanismos constantes de persecución, donde uno está constantemente amenazado para emitir su opinión, por ejemplo, o donde te persiguen si es que no pagas la cuota de la tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿no? O sea, allí va a decir, tengan cuidado, porque desde las ciudades se van organizando estos mecanismos. Y Jesús hablaba porque históricamente en el tiempo de Jesús hubo algo que nosotros debemos tomar siempre con pinzas, ¿no? En la Galilea del siglo I, donde Jesús vivía, Herodes Antipas, en la Galilea de Jesús, había comenzado un proceso de urbanización que es lo que los biblistas hasta el día de hoy siempre siguen pensando y dicen, ¿por qué en los evangelios no se menciona de manera explícita a las dos ciudades más grandes de Galilea? La capital de Galilea. Vamos a capital, entre comillas, ¿no? Séforis, por ejemplo. Tiberias o Tiberíades, como también le llaman algunos, aparece medianamente mencionada. Pero aquí les digo rápidamente, rápidamente, cuando ustedes, si tienen ahí en la Biblia en la mano, váyanse a Juan 6:1. En Juan 6:1 hay una mención que a veces todos lo pasamos por desapercibido, ¿no? Juan 6:1 dice, y, a ver, ¿no? Dice, miren, ¿no? Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y uno dice, ah, bacán, o sea, antes se llamaba Galilea, ahora Tiberias, chévere, cambió de nombre, un nombre más cool, como dicen ahora, ¿no? Pero no, ahí nos está diciendo una cosa fuerte, ¿no? Ahí lo que nos está diciendo que la gente pobre de Galilea, que tenían incluso sus tierras expropiadas por el poder herodiano y por el poder imperial, tenían casi un único lugar donde podían buscar el sustento diario, su lago, el lago de Galilea. Y en el año 20 después de Cristo, o sea, cuando Jesús estaba allí, Herodes Antipas decidió construir una ciudad a Tiberio, el emperador romano, a las orillas del mar de Galilea. Y cuando te dice que el mar ya no se llamaba Galilea, sino el mar se llamaba de Tiberias, ojo, ¿no? Nos está hablando casi de una expropiación del mar o del lago también, ¿ah? No es raro que vayan siempre a pescar de noche, y no es porque sacaban más, sino lean Juan 21, cuando va Pedro a tirar las redes durante la noche, no pescó nada. Probablemente, y aquí es una especie de hipótesis, ¿no? Probablemente lo hacían de noche para evitar las guardias romanas que andaban allí, ¿no? Es por eso que ese texto de Juan 6 también es poderoso, ¿no? Porque aparece, dice, antes se llamaba de Galilea, pero ahora se llama de Tiberias. Y luego aparece Jesús caminándole sobre el mar, ¿no? Como para decirle a Tiberio, ah, a ver, mira que yo te camino sobre el mar. A ver de quién es el mar, ¿no? O sea, hay como una especie de proclama política allí fuerte. ¿Por qué no aparece Séforis y por qué no aparecen Tiberias o Tiberíades como ciudades importantes? Porque los evangelios reconocen que estas dos ciudades son ciudades opulentas, son ciudades magníficas, pero que han sido construidas con sangre, con vida de los pobres. Eso lo dicen los historiadores, no lo digo yo. Séforis fue construida sobre la base de la explotación de los pobres, y es por eso que cuando Jesús visita alguna ciudad en Galilea, la ciudad que aparece es Cafarnaúm, y no era una gran ciudad, una ciudad de 2.000 personas, 2.500 personas más o menos. ¿Por qué? Porque no quiere decir de que Jesús se atrevió a ir a una ciudad como esa.
Jesús sí fue a una ciudad, de acuerdo a Mateo el capítulo 16, y fue a una ciudad llamada Cesarea de Filipo, que también ocurre de Cesarea. ¿Por qué se llamaba Cesarea? Porque era en honor al César, ¿no? ¿Se acuerdan de ese episodio? Pero Jesús llega y cuando llega a esa ciudad se para en sus puertas y le dice, las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia, ¿no? O sea, una proclama también fuerte diciendo, Cesarea, Cesarea, eres el Hades, eres el lugar de muerte, y el lugar de muerte no prevalecerá en contra de los que estamos proclamando el reino de Dios. Muchas de las aldeas sufrían los efectos de estas transformaciones económicas producto de la construcción de Séforis y de Tiberia. Cuando Jesús está diciendo acá tengan cuidado con aquella ciudad, se está refiriendo a eso. Y ahora sí, llegamos a nuestro texto. Jesús dice, no les tengan miedo. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Después de haber dicho todo lo que pueden hacer desde la ciudad, entendiendo a la ciudad como centro del poder injusto, de la estratificación, de la jerarquización, de la persecución, entendiendo a la ciudad como el lugar donde la vida, el tejido social se distorsiona porque ya no hay armonía. Lo que existe es una carrera alocada por saber quién es el mayor, y si para eso incluso hay que quitarle al que se supone que es menor, Jesús dice, no les tengan miedo, ¿no? Y lo dice claro después de hablar justamente de las ciudades en el versículo 23, ¿no? Y en el versículo 23 lo dice bien claro, ¿no? Miren, esto les pueden hacer en las ciudades, pero ustedes no les tengan miedo. ¿Por qué no les tengan miedo? Porque yo les estoy contando todos los secretos de las perversiones de las ciudades. Porque ya les estoy diciendo, que ustedes pueden llegar a algunas casas en las ciudades y en esas casas incluso ya el poder se ha metido tanto que puede generar abusos. Salgan rápido. Les estoy advirtiendo de que en las ciudades se gestan mecanismos de persecución. Pues tengan cuidado. Pero hay alguna cosa aquí. No les tengan miedo a pesar de todas esas amenazas que yo les estoy contando, ¿no? Y el Señor lo dice claro, ¿no? Pues les estoy descubriendo y les estoy haciendo oculto, les estoy haciendo visible ese deseo oculto y perverso que se gesta y se genera de las ciudades. Por eso le dice a los discípulos, ¿no? Les dice a sus discípulos, únanse a mí en la siguiente proclamación. Lo que yo les estoy diciendo, o sea, estas denuncias que estoy haciendo, esta evidencia que estoy presentando de la maldad de las ciudades, no hay que callarlas, no hay que callarlas, hay que proclamarlas y hay que decirlas. ¿Y qué dice el verso 27? Lo que yo les he estado diciendo así en escondido, como decimos aquí en el Ecuador, lo que les he estado diciendo en chiqui, es aquí en el Ecuador, ¿no? Es lo que les he estado diciendo aquí, así entre nos, pues hay que hablarlo y hay que proclamarlo desde dónde, dice, desde las azoteas, desde el lugar más alto de una casa, desde las casas, porque es desde las casas donde puede comenzar la revolución en las ciudades. Desde las casas, desde donde uno puede comenzar a transgredir esos poderes que se han comenzado a apoderar incluso de las aldeas. O sea, vayan a las ciudades, siempre tengan cuidado porque hay una perversión que se está viviendo allá, pero todo lo que les he estado diciendo no es para que se asusten, es más bien para que no les tengan miedo y para que puedan ustedes también aclarar, ¿no?
todas esas cosas que se están viviendo desde estos espacios y griten de eso desde las azoteas. O sea, desde las casas puedan ustedes publicar estas cosas que están aconteciendo en estos espacios tan injustos como por ejemplo los de las ciudades. Y luego les dice, ¿no? Dice, y miren, dice, no les tengan miedo a los que matan al cuerpo. ¿Quiénes son los que esclavizan al ser humano? ¿Quiénes son los que dicen qué cuerpo tiene mayor valor y qué cuerpo tiene menor valor? ¿Quiénes eran los que habían establecido leyes para decir que el cuerpo leproso era un cuerpo prohibido, era un cuerpo casi no humano, o por no decir no humano? ¿Quiénes eran los que habían establecido los reglamentos para decir que un cuerpo extranjero era cuerpo impuro, cuerpo de vergüenza? ¿Quiénes habían establecido las leyes y no solamente establecieron las leyes, sino que las procuraban hacer cumplir incluso de manera muy injusta para decir que el cuerpo de la mujer era cuerpo sospechoso, era cuerpo de menor valor, era cuerpo inservible, era cuerpo impuro cuando da a luz a una mujer? Cuando da a luz a un varón es impuro, pero cuando da a luz a una mujer es recontra impuro. ¿Quiénes habían establecido eso? Ya lo dije en el principio, la burocracia religiosa, ¿no? ¿Y qué les dice Jesús a ellos? Dice, miren, ¿saben qué? No les tengan miedo a esos que matan el cuerpo. O sea, no les tengan miedo a esos que desde estos lugares de injusticia se dedican a matar el cuerpo. No les tengan miedo a los poderes injustos de la ciudad porque ellos pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar la vida. O sea, pueden someter al cuerpo, pero no. Ellos no van a matar el alma, dice, no, no van a matar la vida. De lo que sí tienen que tener miedo, dice el Señor allí, de lo que sí tienen que tener miedo es de contaminarse de tal modo que ustedes se conviertan en algo peor que la ciudad o en la forma más perversa de la ciudad. ¿Y cuál es esa forma más perversa de la ciudad? Aparece aquí una palabrita, ¿no? La palabrita la guena, la guena. ¿Qué era la guena? O la guena, como dicen algunos estudiosos. Históricamente, hace algunos siglos, se había interpretado que la Guena era un basurero que estaba perpetuamente encendido en las afueras de la ciudad. Aquí está Inom, en las afueras de la ciudad, que era algo así como una especie de basurero donde tiraban las cosas y ahí como que Jesús está diciendo, tengan miedo de que no les vayan a ir a quemar ahí. No obstante, los investigadores actuales, y aquí pues ustedes pueden revisar en Sanders, en Crozan, en otros más, bueno, allí ustedes pueden hacer sus estudios. Ellos dicen, esto de hablar de la guena como el basurero en realidad pertenece a tradiciones rabínicas que vienen mucho tiempo después del siglo I e incluso a interpretaciones medievales, ¿no? La Gehenna en ese tiempo lo que significaba más bien era la forma de perversión más fuerte de las ciudades porque estaba asociada a prácticas idolátricas que habían sido condenadas incluso por los profetas en estos pasajes que les estoy colocando aquí, donde van a aparecer una condena contra el famoso valle de Inom, que es el valle que representa justamente la Gehenna. La Gehenna entonces es algo así como, voy a procurar parafrasearlo, ¿no? Más o menos es como cuando la injusticia ya está recontra generalizada, que ha penetrado no solamente a los poderes institucionales, sino al corazón mismo de la persona, entonces ya, estos lo único que merecen es el juicio, como va a decir también Santiago en algún pasaje, ¿no? Cuando Santiago dice el juicio debe haber solamente al que no tiene misericordia, ¿no? Al que no tiene misericordia debe haber juicio. O sea, lo que más o menos está diciendo es que hay que ser misericordiosos, hay que ser misericordioso con la gente,
Pero lo que sí hay que tener en consideración es que si hay alguien que no actúa con misericordia, pues en todo caso es alguien que ya no puede ni está formando parte del reino, porque en el reino lo que debe haber es misericordia. ¿Y qué lugar representaba justamente eso? Ya, aquí no hay posibilidad de que el reino se constituya, la Gehenna, el símbolo del juicio, ¿no? Es algo así como el símbolo donde ya la perdición de la ciudad ha llegado a traspasar límites de tal modo que la misericordia no se vuelve posible, entonces el juicio divino llega allí. Eso es lo que se entendía en la literatura judía. Cuando Jesús está hablando de la Guena, sus oyentes no estaban pensando en un basurero, ¿no? Sus oyentes estaban pensando en la peor depravación a la que puede llegar la ciudad. Para ser un poco más claros, ¿no? Los sistemas de este mundo son tan injustos que nosotros constantemente podemos cuestionarnos a nosotros mismos, porque cuestionar a los demás es fácil, ¿no? Pero lo que debemos hacer es en principio cuestionarnos a nosotros mismos, porque nosotros estamos viviendo en un ámbito llamado ciudad también, que día a día incluso nos llena la cabeza de tal modo de que nosotros incluso a veces actuamos de manera injusta, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Sin querer hacerlo, pero lo hacemos, ¿no? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí siempre? Estar mirándonos. Por eso dice el Señor, mira tu ojo, porque no vaya a ser que en tu ojo haya algo que necesitas sacar. O sea, mírate siempre, cuestiónate siempre, porque cuando te cuestionas siempre, estarás entendiendo que hay todavía la posibilidad de cambiar tu mente y cambiar tu corazón. ¿Saben cuándo estás perdido? ¿Sabes cuándo estás perdida? Cuando dejaste de cuestionarte. Porque cuando dejaste de cuestionarte, de repente estás haciendo lo malo que la ciudad te ha ordenado sin siquiera decirle, no lo voy a hacer. Voy a ser un poco más claro. El rey David procedía del campo y viniendo desde el campo, el rey David se convirtió en rey. Y cuando se convirtió en rey, le dijeron, mira, puedes hacer lo que sea, pero lo que no debe ser es ser injusto. Pero él se convirtió en rey y cuando se convirtió en rey, su conciencia le dijo que él podía hacer lo que quería e hizo lo que quería. Tomó una mujer que no era suya, mató a un hombre para justificar justamente esta apropiación y vivía feliz, sin condena, hasta que viene el profeta que representa siempre la visión del campo y el profeta le dice, mira, y le pone, miren, el profeta le pone una imagen del campo. Había un pastor de ovejas que tenía una ovejita y había otro latifundista que tenía 1000. El que tenía 1000 le quitó una ovejita al que tenía solo una, ¿no? ¿Y qué dice David? ¿Dónde está ese que lo voy a matar? Y él le dice, eres tú. ¿Y por qué le dices eso al profeta? Porque le dijo, mira, te has dejado de cuestionarte y has aceptado de manera asumida hacer lo que la ciudad te está mandando, ¿no? Eso es lo que pasaba con la Guena. La Guena era ese lugar donde ya no existía la posibilidad incluso de cuestionamiento. Por eso Jesús dice, tengan miedo de la Guena. No tengan miedo de la ciudad. La ciudad mata cuerpos, pero nunca mata vida. Tenga miedo de la Guena. Porque cuando te mata la conciencia, eres digno del juicio. Para terminar, Jesús, miren, les da una alternativa. Les dice, miren chicos, les dicen, lo que ustedes tienen que recordar es lo siguiente. En el campo, la gente casi no tiene que comer. Entonces, ¿qué hace la gente? Incluso atrapa gorrioncitos
y a esos gorrioncitos los vende por un precio ínfimo, un precio similar a 20 a 30 minutos de trabajo. ¿Ya? O sea, no sé cuánto cuesta 20 a 30 minutos de trabajo el día de hoy, pero imagínense, ¿no? A un precio ínfimo, ¿ya? Los vende. Estos gorrioncitos del campo que sirven para calmar el hambre de algunas personas, son la forma más económica, más barata y quizás la más insignificante de poder sostener la vida. Y Jesús lo que les dice, más o menos, lo que les dice es, recuerden que incluso, vamos a leer allí, ¿no? Que dice el verso 29, con todo, ninguno de estos pajaritos cae a tierra sin que vuestro Padre Celestial lo conozca o sepa. O sea, lo que les está diciendo es, miren, hay una forma de sobrevivencia que es esta, donde los gorriones son quizás, o los pajaritos son quizás una cosa muy, 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 muy barata e insignificante, pues incluso de lo más ínfimo, el Padre tiene cuidado. O sea, incluso de lo que es considerado casi nada, el Padre tiene cuidado. Lo que les estaba diciendo de alguna manera es, miren chicos, a ustedes les han dicho que son del peor valor que hay. Ustedes son pobres que no sirven para nada. ¿Y qué les está diciendo? Pero tengan cuidado, porque de los pobres es el reino. O sea, porque incluso de lo más mínimo, el Padre tiene cuidado. Ahora, ¿qué es interesante? Que cuando Jesús les da esta imagen de la venta de los pajaritos, ¿quiénes son los que le están entendiendo? ¿A quiénes les está hablando Jesús? No está hablando a la gente de la ciudad porque ellos no entienden qué cosas son dos pajaritos ni cómo se venden estos pajaritos para satisfacer el hambre, ¿no? Les está hablando a los del campo y les está hablando a la gente del campo para que no les tengan miedo a los poderosos de las ciudades porque el Padre está de su lado. Y es por eso que el texto que estamos repasando termina diciendo, ¿y qué debemos hacer? Debemos ser parte del reino de Dios. ¿Y qué significa eso? Ser valientes, no tener miedo de enfrentar el poder injusto, ¿no? Dice, porque todo aquel que se declare por mí ante los hombres, es chévere eso, ¿no? Porque es algo así, porque todo aquel que se levante y diga delante de todos esos que están allí, yo soy partidario de Jesús y de su reino, pues el Padre que está en los cielos lo tendrá en cuenta. Pero si tienes miedo y te ajustas a la lógica humana, esa de andar recibiendo honra humana, yo te voy a negar en los cielos, yo te voy a negar delante de mi Padre que está en los cielos, dice el Señor. Muy bien, hasta allí mi comentario de hoy.